Les invito, señores, para que visiten la Cooperativa Global, se hagan socios y ahí pueden abrir una cuenta de ahorros o un certificado financiero. En la Global también pueden pagar todos los servicios, el agua, la luz, internet, cable, todos los servicios se pueden pagar en la Cooperativa Global, que está aquí en Santiago, en la avenida Estela Sala, esquina PH, pero también está en Puerto Plata, en Dajabón, en Restauración, en El Pino y en Loma de Cabrera. En la calle Duarte, número 49 de Loma de Cabrera, ahí está la oficina principal de la Cooperativa Global. Cooperativa Global, contigo siempre. Bien, señores, habíamos anunciado que en este día íbamos a tener una persona muy versada, economista, un hombre que sabe de finanzas, donde vamos a hablar de esos temas que le preocupa mucho a la gente, los impuestos, el endeudamiento y toda esa presión tributaria. Bueno, de eso solamente yo sé que el que sí sabe hablar de eso es el catedrático, profesor, amigo de nosotros, Braulio Rodríguez. Buenos días. Buenos líder. días, Félix. Buenos días, Nicolás. Muy contento de estar con usted en esta mañana que quizás no sea tan fuerte como la de ayer en términos de temperatura, pero estamos muy complacidos, con muchos temas que tratar. ¿Verdad que sí? Sí, y muchas cosas que decir. Después que pasan unas elecciones en países como el nuestro, donde la institucionalidad es tan débil, ustedes, los que analizan los números, tienen mucha tela por donde cortar. Sí, el mismo presidente de la República en un momento cuando Leonel Fernández planteó la posibilidad de la reelección que se dio, él decía que era un peligro por los enormes déficits fiscales que se podrían originar. Y ya tú sabes lo que pasa después de esos déficits fiscales, producto de que en estos países no tengan una política clara con relación a los mismos. Ecuador, por ejemplo, El Salvador, Costa Rica, a los gobiernos por ley se le impide sobrepasar el límite de gastos, ¿tú? Con relación al Producto Interno Bruto. Y si hay un presupuesto para un año, los políticos, los gobernantes tienen límites de dónde, que les impide a ellos violar las leyes. En los países como el nuestro tenemos que aprender de esas experiencias y por lo menos poner un poco de atadura en términos de leyes, que no sea el Fondo Monetario Internacional, que no sea ningún organismo internacional que interceda en la economía dominicana o que plantee soluciones, sino nosotros mismos como país. Que la madurez, yo creo, con los técnicos que tenemos nosotros, está manifiesta. Y en ese sentido yo entiendo que hay que poner algún tipo de atadura a fin de que nosotros, después de cada proceso electoral, no nos veamos en la necesidad de los pactos fiscales que se han dado. ¿Cuánto van sin ya embargo, desde el PLD? ¿Cuántos pactos fiscales ya llevamos? Bueno, yo sé que dentro de los pactos fiscales, deben andar como 5 o 6 pactos fiscales. Lo que evidencia, lo que he dicho anteriormente, es necesario, Franco, es necesario, Nicolás, que existan leyes que impidan. En Ecuador no se puede sobrepasar de un límite en cuanto al presupuesto. Si yo presupuesté, digamos, 100, no puedo pasar de 105. Aquí no pasamos siempre. No, aquí no pasamos siempre. Entonces, ahí tú ves, esa atadura es lo que va a permitir que la correlación de fuerza entre los partidos no se vea tan Desigual. desigual. Porque el que puede manejar recursos en gran cantidad aplasta. Rodríguez, pero no hay por ejemplo, no se establece por ley el nivel de nómina, el porcentaje a aplicar a la nómina. Existen los ayuntamientos, pero no se cumple. Pero no se cumple. Porque hay una debilidad en cuanto a la aplicación de la ley a mí mismo. O sea, yo te la puedo aplicar a ti, pero no se la puedo aplicar a otro. ¿Tú ves? Entonces, en ese sentido, el imperio de la ley yo entiendo que debe, para que nosotros como economía sobrepasemos los límites de economía creíble. ¿Tú ves? Porque hay estadísticas internacionales donde nos colocan en posiciones un poco vergonzosas. Y en tal sentido yo entiendo que la transparencia debe ser un aspecto básico en el movimiento económico, porque las inversiones se van a dar
en la medida que un país sea transparente, que haya leyes que protejan al inversionista, que haya claridad en el asunto. Algunas veces uno percibe, según el Foro Económico Mundial, que a nivel de transparencia de las instituciones, como que las cosas no caminan como debieran. Me gustaría saber, porque cuando nosotros nos hablan de pacto fiscal o de paquetazo o de cargas impositivas, de una vez nosotros pensamos en el ITEVIS, que es uno de lo que más nos golpea directamente a todos, en sentido general a la población. Mientras más alto es el ITEVIS, más recaudaciones se dan, o muchos economistas dicen que no, que mientras más bajo, más recaudaciones hay. ¿Cuál es la situación real? Mira, la situación, hay experiencia, Nicolás, yo no voy a decir nada nuevo. Hay experiencia chilena, hay experiencia a nivel de América del Sur, en donde tienen un sistema tributario muy fácil de aplicar. Cuando uno ve las leyes tributarias de la República Dominicana, usted se echa para atrás. Porque son tantas las leyes que los pobres contadores y tributarios están locos. Nunca aprenden, nunca terminan de aprender porque la aplicación se hace muy difícil. Y cuando tú quieres ponerte en orden, siempre existe una debilidad. Por algún lado te agarran, porque son tantas las leyes impositivas, son tantas las regulaciones que hay, que si la aplicación se hace difícil. Los impuestos, según los tratadistas, deben ser fáciles. Una vez Chile aplicó un 10% a todo, nada estaba exento. Un 10% a todo, a la ganancia, un 10% al valor agregado, un 10% a los ahorros, un 10% a todo. La evasión baja y la recaudación sube. Pero es que la telecomunicación es como un 30, solamente la telecomunicación. No, hay varios en las comunicaciones. En las telecomunicaciones hay varios impuestos. El 2%. Hay un selectivo de consumo, hay un ITEVIS, entonces los impuestos no pueden ser así, no pueden ser así. La practicidad en la aplicación debe ser la norma en los impuestos. ITEVIS, hasta el año pasado, ¿cuántos tipos de ITEVIS teníamos? Teníamos un 12, teníamos un 14, teníamos un 16. Entonces, al comerciante, a los sectores productivos, en cuanto a la aplicación, se le torna un poco difícil. ¿Qué va, qué no va? Tú ves que siempre hay un problema. Profesor, con eso. el que gana... No, yo soy partidario, Sí. Excúsame que te interrumpa, yo soy partidario de un ITEVIS más bajo y que sea más, que cubra más. Más amplio. Más amplio en la aplicación y eso evita la evasión. Perdón, el anticipo, que muchos sectores el anticipo, viven con el grito al este cielo. es uno de los pocos Es una desgracia. países del mundo que paga impuestos por adelantado. Que al sector productivo, esos mandarriazos que le están dando, Le quitan su dinero de capital para dárselo al Estado. lo descapitalizan empresas. En vez de prestar. Entonces, en vez de dar facilidades, a los empresarios para la creación de empleo, lo que hace es que lo parten. Entonces, en ese sentido, yo creo que la aplicación de los impuestos también tiene que ser justa. Eso no fue transitorio, profesor. Balaguer lo hizo de manera transitoria, pero lo que era transitorio, como el mismo ITEVIS, que era transitorio, la aplicación que Balaguer hizo, eso se convirtió ya en una norma. Se convirtió en norma. Se convirtió en norma lo que debió ser transitorio. Y fíjate que lo transitorio en la República Dominicana Es permanente. se vuelve eterno. El 18% no era por 2 años, cuando entró el presidente Danilo Medina, para volver al 16%. ¿Y dónde estamos? Probablemente lo suban más. Probablemente lo suban más. Porque el pacto fiscal, debo decirle también, debe incluir algo que es muy importante. Hay un sector que ha sido demasiado golpeado, que es una clase media. A la clase media dominicana le han dado fuerte durante los últimos años de forma increíble. Los poderosos, los más poderosos, son los más beneficiados con las excepciones fiscales, donde más de 200,000 pesos, según 200,000 millones de pesos, son exentos a los sectores poderosos de la República Dominicana. Y hay un sector más bajo, en donde había una deuda social enorme, entiendo yo, por parte de los políticos dominicanos, que en cierto modo se han ido reivindicando. Cuando uno ve el desayuno escolar, que le dan comida a los muchachos, que la tanda extendida, que le pasan un bono gas, lo que sea, a esos sectores de clase muy paupérrima, yo entiendo que hay una deuda centenaria que había ahí con ellos,
que en cierto modo se ha ido redimiendo. Pero ¿y esa clase media? Y esos jóvenes de clase media que no tienen horizonte, que no pueden casarse prácticamente porque el pago de una casa se les hace imposible, porque el endeudamiento que adquieren para una vivienda O conseguir a un 20 años, trabajo con un salario digno también. no, pero eso se ha vuelto un cuello de botella tremendo entre la clase media. Entonces, a esa clase poco se ha hecho. Pocas iniciativas en cuanto a emprendimiento, que muchos de esos jóvenes podrían tener capacidad para producir. Y en cuanto al pacto fiscal, yo digo, bueno, yo creo que las economías tienen que ser un poco más prácticas. En Japón uno ve muchos ejemplos que son interesantes y que yo creo que son prácticos para la República Dominicana. La comida en las escuelas japonesas, te digo quién la hace, los mismos estudiantes, no hay que pagar a nadie, hay una materia, una asignatura que tiene que ver con la preparación de alimentos y ellos hacen los alimentos. ¿Quiénes limpian las escuelas? ¿Quiénes limpian los sanitarios? Los mismos estudiantes. Si el Estado te da eso gratuito, a esos muchachos se les enseña responsabilidad, se les enseña civismo, se les enseña a limpiar, se les enseña a cocinar, se les enseña... En algunos lugares, los huertos escolares para la alimentación de ellos mismos también se hace. ¿Por qué en la República Dominicana no aplicamos esas cosas que son tan obvias, tan claras? Entonces, el pacto fiscal implica también tomar en consideración algunos gastos, señores. Ejemplo práctico de los países escandinavos. Nadie gana más en Finlandia de 5 sueldos mínimos. Nadie. No tenemos una sociedad con una horizontalidad tan grande. Y como decía uno de los enciclopedistas, nadie es tan pobre que tiene la necesidad de vender su conciencia, pero nadie es tan rico que se la pueda comprar a nadie. Entonces, los niveles de conciencia de esas sociedades son amplísimos. A eso tenemos nosotros que aspirar como país. ¿Qué tanto nos afecta no haber llegado al famoso pacto eléctrico? Y ¿qué tanto golpea esto a la economía? Bueno, fíjate lo que yo entiendo en términos de energía. Nosotros debiéramos vender la energía a otros países. Nosotros pudiéramos ser autosuficientes en la producción de energía limpia. Nosotros debiéramos, en términos de consumo de petróleo, no depender de hidrocarburos, porque nosotros tenemos un país que los 365 días del año tenemos sol. Alemania vende energía solar y tiene un nivel de iluminación mucho menor que nosotros. Profesor, pero nosotros con estos soles que tenemos aquí, tenemos capacidad para producir energía de manera extraordinaria, pero los alemanes piensan, los techos de la mayoría de las casas de Alemania están hechas con paneles solares y tienen contadores dobles. Y hay veces que la compañía eléctrica te debe más a ti que lo que tú has consumido, porque tu techo le ha pasado al sistema suficiente cantidad de energía como para que tú tengas un saldo favorable. ¿Tú te imaginas a nivel de producción de paneles solares en la República Dominicana, captando luz y mandándola al sistema durante 12 horas? Eso implica un bajón extraordinario en la importación de petróleo, en la fuga de divisas. Pero eso afecta al negocio. Pero tenemos que tener un plan. Tenemos que tener un plan. Nosotros tenemos suficiente agua con todo y todo para producir, para duplicar la cantidad de energía hidráulica. Nosotros tenemos suficiente viento para producir. Pero ¿qué política tenemos ahí? A esos jóvenes que están sin trabajo, ¿qué le estamos nosotros diciendo? Nosotros tenemos potenciales. ¿Qué nosotros sacamos en términos de manejo de bosque? No hacemos nada. Y sin embargo en los bosques hay la fuente para la producción de empleo, para que aquí estos muchachos que tenemos uno de los índices mayores de desempleo,
a nivel continental entre los jóvenes de 18 a 25 años. Algo se puede hacer, pero tenemos que buscar la voluntad, la política de dar peces. Yo no estoy de acuerdo. La vara de pescar, como dicen los chinos. Enseña a ese pueblo a trabajar, no a darle. Lo que funciona políticamente es pero eso funciona políticamente, pero la clase media que lo sostiene. Cuando tú te vas a los datos de quién es que está generando los empleos en la República Dominicana y tú te das cuenta que aproximadamente 500,000 de personas están en el sector privado, tú ves, y después el otro 500,000 y pico lo tiene el Estado y los otros son empleados informales. Tú dices que la carga que tiene el 500,000 o los 600,000 y algo de empleados formales del sector privado, tiene una carga demasiado, porque ¿quién es que alimenta al Estado? Bueno, el sector privado. La generación de empleo aquí en República Dominicana se podría decir que de baja calidad. Los empleos aquí, fíjate bien, el 57% de los empleos es informal. Eso que están vendiendo agua en la calle, eso que están vendiendo... Un fracaso total, no hay seguridad social. 57%. Hay un 43% que son formales. Y la mitad de eso lo tiene el Estado. Entonces, a otra mitad tiene la carga muy grande encima. Nicolás, es una carga tremenda. Entonces, a ese sector, a esos empleados formales que no son del Estado, es que le cae todo el ITEVI y le cae todo. ¿Tú ves? Es que le cae mayor peso, pero también hay algo en cuanto a los pactos fiscales. Yo creo que la evasión es demasiado grande, pero también creo que los gastos del Estado hay que vigilarlos. Hay que vigilar. El gasto corriente. Es que la desigualdad entre un bombero de Las Guaranas, San Francisco de Macorís, ganando 1.750 pesos al mes. Eso es imposible. Es imposible. Eso mandarlo a robar. Es imposible, inadmisible, que un policía gane 5,000 pesos y que un policía de Haití gane $500. Válgame Es Dios. que no se puede. O sea, no hay comparación. Rodríguez. Entonces, Pero, ¿cómo es posible? el endeudamiento que este país es cada vez más alto, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, fíjate, tú puedes hacer una fiesta muy buena en tu casa si tú coges dinero prestado y lo haces. Y cualquiera cree que tú estás buena, pero es fruto de un endeudamiento. ¿A cuánto llega el endeudamiento de la República Dominicana? A más de 30,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que más del 50%, mejor del 50% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana Algo de deuda. es deuda, y el compromiso que nosotros tenemos en términos presupuestarios, cada peso que entra al Estado, más de 40 centavos se van en pago de deuda, y nosotros nos hemos metido en una bola de nieve de crecimiento de la deuda, que a la corta o la larga le va a explotar eso en la mano a alguien. Al final de la jornada, el Estado Dominicano va a pagar eso. Pero hay que saber a quién le toca. A alguien le va a explotar. Pero el Banco Central siempre da buenos informes de crecimiento. A alguien le va a explotar la deuda. Al Le final, va a explotar. Rodríguez, un mensaje tanto al Estado Dominicano, digo al Estado porque el Estado somos todos, y a la ciudadanía con relación a este pacto fiscal que... O reforma fiscal, que a veces uno no sabe si es o reforma. por dónde debe ir. Al gobierno, entonces, la sugerencia. Bueno, yo entiendo del economista. que el gobierno debe mostrar prudencia en cuanto al gasto. Yo creo que el Estado dominicano debe tratar de horizontalizar más la población en cuanto a los niveles de ingreso. Hay filosofías que son prácticas, como dije, la China: no le dé pescado a la gente, enséñala a pescar. El trabajo es la fuente primordial de riqueza de los pueblos. Facilidades a ese sector productivo, que se recuerden de la clase media, que la clase media no puede seguir tan golpeada durante años. A la clase media hay que darle mayores niveles de participación.
La calidad educativa al gobierno deben elevarla de una manera u otra. Es vergonzoso que nosotros estemos dentro de los 2 países con la calidad educativa peores del mundo. Eso hay que elevarlo, señor presidente. Yo entiendo que nosotros como ciudadanos debemos dar voces de alerta en cuanto a nuestros derechos como ciudadanos. Hemos sido golpeados de manera sistemática con los pactos fiscales. Yo creo que el Estado debe de una manera u otra, esos impuestos que son regresivos, debe ir pensando de que las clases más pudientes sean las que tienen que pagar los impuestos. En sentido general, Nicolás, son muchas las sugerencias que le podríamos hacer al Estado, para que mejore la calidad del gasto, y que mejore también la eficiencia del cobro en cuanto a las evasiones. Bueno, gracias al economista Braulio Rodríguez por acompañarnos en la mañana de hoy. Nosotros vamos a una pausa comercial, no se muevan, porque al final estará acá con nosotros Carla Cruz.